Entonces, mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí en Mendoza, aquí viendo a los compañeros presencialmente porque yo cursé la diplomatura virtualmente y es una alegría para mí pues reconocerlos y conocerlos en la presencialidad. Bueno, mi nombre es Johanna Bajaric, yo soy de Colombia, yo vivo en la ciudad de Bogotá, soy antropóloga de formación, también soy actriz y hice el posgrado en dramaterapia aquí en la Universidad de Cuyo. Entonces, yo les quiero compartir una experiencia que he tenido los últimos 3 años desde que llegué a Bogotá, después del 2020 que regresé a Bogotá. Es con un amigo mío de hace como 30 años, un amigo que él es odontólogo y yo lo conocí por el coro de la universidad. Y él empezó a sufrir de unos síntomas hace unos 23 años, él ahorita tiene 50 años y hace 23 años empezó a sufrir unos síntomas neurológicos y fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Yo después lo vi después de que fue diagnosticado, lo vi apenas en el 2016. O sea, pasó mucho tiempo, pasaron como por lo menos unos 15 años de no verlo. Y para mí fue difícil acercarme a él porque siempre suele suceder que cuando una persona tiene una enfermedad, a nosotros, creo que nosotros nos asustamos más cuando hemos sido amigos que la misma persona, porque es difícil ver a una persona en una condición pues de enfermedad. Y a veces uno no sabe cómo hablarle a la persona. ¿Será que le debo tener lástima? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Sí? Y uno empieza a hablarle a la persona como si esa persona no, como si esa persona no entendiera o no pudiera o fuera una víctima. Entonces, cuando yo lo vi, yo me acerqué porque yo también estaba cursando por una enfermedad que era el cáncer de tiroides. Digamos que esa enfermedad mi enfermedad y la enfermedad de él nos acercó. Eso me sensibilizó. Después lo volví a ver después de pandemia y yo me empecé a preguntar, ¿qué pasa con los amigos cuando una persona se enferma? Él ahorita pues tiene amigos, pero son odontólogos y muchos viven en Estados Unidos porque la odontología en Estados Unidos es una profesión muy rentable. Sí, exacto. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la percepción de los amigos? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Y cómo nos acercamos como amigos a él para no abandonarlo, pero también para no tratarlo diferente a como lo tratábamos siempre? Y hemos conservado una amistad con otros dos odontólogos con los que nos quedamos como juntos. Em, a- Da la casualidad que les gusta cantar a todos. Uno de ellos es actor de doblaje y ha sido muy bonita la experiencia porque la música nos ha unido a esos dos odontólogos amigos de él, a él, que también le encanta la música, y a mí. Y entonces, a partir de ahí yo empecé a proponerle a Andrés, él se llama Andrés, que hiciéramos unos ejercicios de dramaterapia. Estos ejercicios se empezaron a hacer muy lentos, digámoslo así, porque yo debía ir a su apartamento, porque él tiene ya muy reducida la movilidad, digamos, él depende de un enfermero día y noche y tiene muy reducida la movilidad de la mano izquierda y de la mano derecha sí mantiene esa movilidad. Entonces, ¿qué propongo? Entonces, ahora ya voy a entrar en materia. Mi ponencia se llama El Guerrero Castro. Y no es coincidencia, no hay coincidencias en la vida, porque sus dos apellidos son estos. Él es Andrés Castro Guerrero. Y yo dije, no, pero es que él es el Guerrero Castro. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, contrario a lo que uno piensa, digamos, el sentido común te dice, es débil la persona, pero en el fondo es una persona muy fuerte, ¿sí? Entonces yo dije, tú eres un guerrero. Vamos a empezar de esa base. Tú eres un guerrero. Entonces, el sentido común, ahí están leyendo bien. Listo. El sentido común de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Por el tema del abordar esa amistad. ¿Qué pasa con mis allegados? ¿Qué pasa con mis familiares? Que son el primer círculo de red social de apoyo. Exploración y encuentro de una herramienta de dramaterapia para el fortalecimiento del proyecto vital de la persona. Entonces, esto ha sido una exploración y ya les voy a contar cómo ha sido la exploración y me concentro en su proyecto vital. Paradójico, un poquito, pero ya les voy a contar por qué trabajo proyecto vital
en una persona que como odontólogo no ha podido desarrollar la odontología, dada la limitación en el movimiento de sus manos, de sus brazos. Bueno, ustedes saben que la odontología requiere una cierta destreza, ¿no? Para hacer todo lo que los odontólogos hacen. Entonces, continuemos, por favor. Entonces, voy a leer, esta es como la sinopsis, vamos a leerla, quiero saber si ustedes alcanzan a leer. Sí, también la voy a leer en voz alta, porque aquí está sintetizado todo y ya después les voy a explicar más conversadito. Y entonces, va. En la ponencia muestro el proceso que he llevado con Andrés, quien sufre de esta enfermedad. En conjunto con él y a lo largo de este proceso he tenido un reto, el de cambiar la perspectiva lógica que concibe su enfermedad desde lo previsible por la perspectiva paradójica que concibe su enfermedad desde lo desafiante. Esta enfermedad, cuando el neurólogo se la anuncia al paciente, es una cosa un poco trágica, ¿no? Es una noción un poco, una idea que se viene trágica. Y aquí, entonces, yo no quiero buscar ese pronóstico lógico de la medicina, sino lo paradójico, que ya se los voy a explicar, como un desafío. ¿Sí? Ya vamos allá. En esta búsqueda he sido guiada por el enfoque de logoterapia de Viktor Frankl y he diseñado un ejercicio de dramaterapia que está dispuesto según este reto. Esta herramienta les da la oportunidad, tanto a Andrés como a la comunidad, de ayudarse mutuamente a sanar para realizar sus proyectos vitales. Es decir, esto involucra la familia, la amistad y los allegados. Y vamos a mirar cuál es la perspectiva de Viktor Frankl. En tanto el paciente se dispone a entregar sus talentos a la sociedad a pesar de o precisamente por sus limitaciones psicofísicas, el paciente se sana y sana a los otros de su interior enfermedad al hallar el significado y sentido de su manifiesta enfermedad. Aquí yo entrego mis talentos a la sociedad no a pesar de mi enfermedad, sino precisamente por mi enfermedad. ¿Sí? Ernesto Sábato, que es un autor que a mí me encanta, argentino, él decía, ¿no será que a pesar de que pasan tantas guerras en el mundo y la gente sigue creyendo que hay un Dios? ¿Cómo es eso? O sea, ¿sí? A pesar de eso, y uno sigue teniendo esperanza y seguimos vivos aquí todos, a pesar de todas las cosas terribles que pasan en el mundo. Y entonces él decía en un libro, decía, no, es que es al contrario. ¿No será que si seguimos aquí manteniéndonos en esperanza, es que de pronto existe un Dios y eso es muestra de que existe algo más allá de todo esto que vemos terrible en el mundo? Entonces, si nos mantenemos en pie, debe ser que hay algo más que nos hace mantenernos en pie. Entonces, yo entrego mis talentos, me desarrollo como persona, porque la enfermedad me reta a desarrollarme como persona. Porque la enfermedad casi que es como esa cumbre 5 ese campamento 5 del Everest, que es, yo no escalo el Everest porque sea fácil. O de pronto uno dice, pero ¿para qué se ponen a escalar el Everest? No se escala el Everest porque sea fácil, lo escalan es porque es difícil. Porque el ser humano es ante todo de retos. Si no hubiera retos, creo que nos aburriríamos mucho, ¿cierto? Hasta la pandemia fue muy retante, a pesar de que estábamos muy aburridos y muy encerrados, fue muy retante para el aprendizaje. Continuemos con la siguiente, ya aquí y ya sigo más conversado. Así pues, esta herramienta convierte a la esclerosis múltiple en un motivo de reflexión y búsqueda personal para los que se acercan al paciente. Es decir, el paciente me reta a mí. Pues es este quien los interpela por el escenario que propone su condición y por los cuestionamientos que a ellos les suscita esta enfermedad por analogía. Ya les voy a explicar por qué digo esto de la analogía. La herramienta entonces tiene como producto una creación audiovisual, es el producto final, en donde quien padece la enfermedad participa como protagonista, interlocutor de los otros y de la comunidad. La herramienta da oportunidad a la resiliencia y también a la acción que moviliza, suscitada por el trabajo de dramaterapia que hace énfasis en la actitud con la que el paciente asume su enfermedad. Se trata de un ejercicio de dramaterapia que comienza y se motiva por el paciente de esclerosis múltiple y se extiende a la comunidad,
siendo la persona que sufre la enfermedad un actor activo y no pasivo de su condición psicofísica. Aquí pasamos de ser pasivos a ser activos, que ese es el reto que tenemos con Andrés. Listo, ahora sí. La esclerosis múltiple, para explicársela en términos generales, es una enfermedad neurológica que se ha clasificado entre las enfermedades autoinmunes, es hereditaria, digamos, tiene un background genético, y donde la mielina, que es la cobertura del nervio, se deteriora y afecta la conducción nerviosa, ¿cierto? Entonces vemos que el nervio afectado tiene como muesquitas, como mordiditas de ratoncito, en donde la conducción nerviosa se ve afectada. 18 de diciembre, día Mundial, Día Nacional en Argentina de esclerosis múltiple. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí vemos que hay unos síntomas que son que la persona pierde el equilibrio, se le dificulta mover los brazos y las piernas, tiene problemas de coordinación, puede haber incontinencia o estreñimiento, la visión se afecta produciendo dificultad del enfoque y puede haber mareos. Hay dos tipos de esclerosis, una que es remitente recurrente, que es como por periodos de tiempo que se agrava o hay crisis, pero la persona puede mantenerse bien porque la enfermedad tiene como un límite, que no genera una cosa de empeoramiento. Y la progresiva y crónica, que es que la persona va empeorando sin que, digamos, sucesivamente y sin interrupción y va empeorando. En el caso de Andrés, Andrés tiene el segundo tipo de esclerosis, que es la que se llama progresiva y crónica, que no es por etapa, no es por sucesos de crisis, sino una que degenera más rápidamente. Listo. Entonces, el contexto, entonces vemos que la persona diagnosticada con esclerosis múltiple está en un entorno que es el del sistema de salud del país, el entorno familiar, los recursos personales y las redes de apoyo social. Y esa persona tiene unos factores ambientales, hereditarios y personales. Digamos que en todo eso confluye la enfermedad y afecta a la persona para que la enfermedad se desarrolle o se detone, teniendo en cuenta esos factores hereditarios. Los factores ambientales pueden acelerar la aparición de la enfermedad. Y lo personal, también en el sentido psicológico y de experiencias personales. Entonces, en Colombia, pasemos un momentico para atrás. Como tenemos empresas prestadoras de salud, estas empresas prestan muy bien los servicios, pero el único problema es que los prestan cuando es rentable. Todo es excelente. Uno va a las clínicas, son hermosas, todo funciona muy bien, te contestan en la línea, todo es maravilloso, todo, excepto por cuando hay dificultades en la financiación con el gobierno y esa relación con el gobierno se resquebraja, los, los pacientes somos, como decimos en Colombia, los que pagamos el pato, porque nos retrasan las cirugías, retrasan los servicios de enfermería, retrasan los exámenes, todo esto. Entonces, en Colombia en este momento está habiendo unos retrasos en este sistema de salud y hay dificultades también para los pacientes crónicos, porque entonces no le mandamos enfermería de noche. ¿Por qué? Porque su mamá tiene una enfermera, compártala, ¿sí? Entonces, así, súper prácticos. Ellos solucionan eso así, como diciendo, no, en este momento no le podemos dar enfermería de noche. Entonces, eso afecta al paciente. Entonces, vemos que todo eso empieza a afectar a la persona. El sistema de salud del país, las redes de apoyo social, la familia y sus propios recursos personales de resiliencia. Continuemos. Entonces, la primera forma de exploración que yo hice fue desde la película favorita. Es decir, cómo entro yo a dialogar con un paciente que me dice, mira, mi película favorita es Star Wars. De una, vámonos con Star Wars, ¿sí? Primero me veo las 7 películas. Que no, me afilio a los canales que la tienen completa para podérmela ver. ¿Son 9? Ah, no, son 7. Ahora me faltan las otras 3. Ok, exacto. Que la fuerza me acompañe. Entonces allá tenemos ese personaje es Yoda. Jedi, porque unos son los Jedi y este es Yoda. Entonces, miren, aquí estamos con Andrés en su habitación. Él está en la cama, como ustedes lo pueden ver, él está en la cama.
Ahí estoy yo, estamos así estábamos en una sesión de cumpleaños, de hecho estábamos con el pastel de cumpleaños y tenemos a Yoda, ahí tenemos a Yoda. Entonces, yo trato es de hacer con él, es como, si somos amigos lo que compartimos es la alegría, ¿no? No la tristeza, porque, o sea, tristeza abunda en el mundo, ¿sí? Entonces, es el sentido del humor, ¿no? Entonces tenemos allí a Yoda y aquí a Yoda. Siempre jugamos con esa metáfora. Su cama es una cama espacial, porque es una cama hospitalaria que se sube y se baja automáticamente. Cuando le llega, a él da un temblor aquí, como que hace clonus, que empieza a temblar la pierna. Entonces, Andrés, está viniendo el enemigo. Y le empieza, Clonus viene. ¿Por qué? Porque empiezo a jugar con la analogía para entender los síntomas de su enfermedad. Entonces, el enfermero es el comandante en jefe de la nave. Y ese es el enfermero. El enfermero no juega con nosotros. Entonces, es como jugamos con una analogía de una película conocida se vuelve un mundo que nos organiza la enfermedad. Esta otra experiencia de la anterior. Esto es un ejercicio que yo estoy haciendo conmigo misma con una película de la India que se llama Chennai Express. Y yo estoy haciendo un ejercicio de danza. Estoy bailando porque requiero un ejercicio el de los árboles, sí, sí. El de abajo y con el tren ese que se ve azul. Yo estoy haciendo un ejercicio conmigo misma, trabajando el componente metabólico el metabolismo de las azúcares y estoy haciendo mucho ejercicio y lo hago a partir de las metáforas que me propone la película en donde hay unas danzas en donde bailo y yo estoy trabajando, es la parte como un poco de danza y cómo trabajo yo mi metabolismo. Entonces, ese es el antecedente de trabajar con películas famosas, ¿sí? Que me parece una cosa interesante y que ya lo he hecho en otras oportunidades. Entonces, ese fue el primer referente. El segundo referente, ¿cuál fue? Podemos pasar, por favor. Imitar voces de los bogotanos, la idiosincrasia bogotana, el más de la familia de la crema innata de Bogotá y el otro que es el ladrón, ¿sí? Y él los imita muy bien. Entonces empezamos a jugar con las voces, a grabar esas voces y es divertidísimo porque él imita a los mexicanos, a los argentinos, imita a los narcotraficantes, a los mafiosos, imita a todos. Imita a los futbolistas, a todos, a todos. Bueno, ese fue el segundo ejercicio. El tercer ejercicio empecé yo a estructurar las sesiones. Juguemos con la música de las películas, hagámosle un doblaje a la película descontextualizando esa imagen y poniéndole otro significado. Hagamos karaoke, él le encanta Sui Generis, entonces empezamos a cantar Inti Limani, Sui Generis, Fito Páez, Charly García, cantemos, ¿cierto? Porque a él le encanta la música. Y luego, entonces, él un día me narró, digamos, esa fue como una tercera momento, ¿no? Sesiones estructuradas. Y en un cuarto momento apareció una narración en donde él narró cuando él entró al ejército, en el servicio obligatorio del ejército colombiano, en donde él pensaba que no iba a entrar al ejército porque se iba a salvar porque el papá había hecho una gestión y no se pudo, no se pudo. Y él sacó debajo de la manga, dijo, comandante o jefe o general o sargento, yo sé tocar piano y sé cantar. Y el comandante, como había sido el que había compuesto, uno de los señores había compuesto el himno de su colegio, dijo, pero si usted es del colegio al cual yo le compuse el himno, venga para acá, usted va a ser parte de la orquesta del ejército. Entonces se salvó de la peor parte del ejército y esa narración él la hizo espontáneamente, yo la grabé, la transcribí y de hecho es una narración que casi que ya llega a lo que nos decía ayer Domingo Ferrandis, que era llegar ya al punto narrativo donde ya la historia está elaborada. Casi que él brincó todos esos pasos porque él fue el que creó esa historia de que con la música él iba a ser el guerrero del ejército, pero no con las armas, sino con el piano. Entonces ahí también viene el tema de guerrero. Yo soy guerrero, pero con la música, ¿cierto? Y eso lo salvó.
él fue a presentaciones y fue muy bueno el pertenecer al coro del ejército. Entonces, esos han sido momentos de exploración en donde diferentes cosas se han trabajado con Andrés, buscando a ver por dónde vamos, si nos vamos por Yoda, si nos vamos por la narración, si nos vamos por el karaoke, si nos vamos por esto. Entonces, aquí llegué a un objetivo general que también se los voy a leer, que dice: ofrecer a los participantes un espacio para el crecimiento y desarrollo personal, desde los retos que plantea la enfermedad neurológica de la esclerosis múltiple, retos que se plantean, bien porque se es quien la sufre directamente o bien porque se es un familiar, amigo, colega, compañero de trabajo o cualquier persona de la comunidad que participa de esta por acercarse a la experiencia del paciente. Es decir, a mí la esclerosis múltiple me reta, ¿sí? Como amiga me reta, a su amigo lo reta, a su otro amigo lo reta, a su exnovia lo reta, a su papá, a su mamá. Entonces, ¿cómo como comunidad la esclerosis múltiple es una motivación para nuestro desarrollo personal? Así sea porque me hizo pensar del valor que tiene el movimiento en mi cuerpo. Ya la esclerosis múltiple me interpela para yo decir qué interesante es el tema del movimiento, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo. Vamos adelante. Entonces, vamos otra adelante que ahí lo voy a explicar. Entonces, el enfoque teórico es Víctor Frankl. Les voy a explicar ahora por qué viene este tema de lo paradójico. Víctor Frankl fue un psiquiatra neurólogo que estuvo en uno de los campos de concentración, no en uno, como en 3 campos de concentración. Sobrevivió y él planteó su teoría de la logoterapia, es psicología existencial, la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Entonces, miren lo que vemos ahí. La actitud, la actitud es una palabra que usamos cotidianamente, ¿cierto? Es una palabra muy importante para los actores. Actitud, vista como forma de ver la vida. La actitud se puede ver como una forma que yo veo la vida, positiva, negativa, trágica, optimista. Segundo, disposición psicofísica. La actitud también es una disposición de mi cuerpo, psíquica y física. Se puede ver también la actitud como una disposición, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Me dispongo, mi postura corporal se dispone. Tercera, postura frente a las situaciones. La actitud es también yo cómo me posiciono frente a algo, opino en sociedad. Es mi actitud frente a una situación de algo, el gobierno, la economía, un problema en la casa. ¿Qué actitud tiene cada miembro de la sociedad cuando hay un problema? Y lo último es la actitud como algo que antecede a la acción. ¿Sí? Para los actores eso es muy importante, porque uno antes de tener acción tiene actitud. Se dispone, actúa, porque es el personaje. Listo. Entonces, miren, la forma de ver la vida tiene que ver con lo psíquico, la disposición con lo biológico, propiamente corporal, la postura frente a las situaciones respecto de lo social y la acción con límites respecto de lo espiritual. ¿Qué dice Frankl de cada una de estas cosas? Que el ser humano tiene una parte fáctica y una parte facultativa. Fáctica, mi psiquis, mi cuerpo. Esto es un hecho. Yo estoy en el mundo con una psiquis y con un cuerpo. Lo facultativo, intangible, lo espiritual. Entonces, el ser humano tiene sus aspectos fácticos y sus aspectos facultativos. Entonces, eso corresponde a una forma de ver la vida. ¿Qué más dice Frankl? Que las circunstancias a mí me condicionan, pero no me determinan. Yo estoy condicionado por todo lo que pasa en este mundo y por mi propia constitución de mi cuerpo, pero eso no determina mi libertad, que eso es una cosa fundamental en Frankl. Condicionante, más no determinante. En mi cuerpo es un condicionante. La otra, siempre hay responsabilidad y siempre hay libertad. Según Víctor Frankl, siempre. Preso en un campo de concentración, yo tengo libertad de tomar la decisión que yo quiera de cómo me comporto frente a esa circunstancia, así está encerrado, según como él no lo cuenta en su libro. Y lo último, la única forma de realización del ser humano no es solo las creaciones o las experiencias. Ahí, yo puedo disfrutar la vida creando, produciendo una obra artística o una obra de ingeniería o un libro o produciendo algo en mi trabajo.
Eso es un valor de creación. Valor de experiencia, amor, contemplación de la naturaleza. Vivo la experiencia de la vida placentera, digamos. Vivo esa experiencia de estar en el mundo. Hay otro valor, que es el de actitud, que es, si yo no puedo crear ni tener una cierta contemplación de la vida placentera, digámoslo así en esos términos, sí puedo determinar la actitud que quiero tomar frente a las situaciones. ¿Mm? Entonces, ese es el último valor, que es el de actitud, que es el que yo resalto en el caso de Andrés, porque él no puede trabajar, él no puede viajar, ¿sí? Pero puede tener una actitud frente a lo que le pasa que lo hace digno como persona y que resalta todos sus valores humanos en la medida de lo, más que todo de lo espiritual, ¿cierto? Víctor Frankl es un escritor muy interesante. Entonces, continuemos. Entonces, ahí viene el tema de proyecto de vida, como ustedes lo ven aquí en el último cuadrito. Si el proyecto de vida está dentro de nuestra parte espiritual, es posible para un paciente que está condicionado físicamente y psíquicamente también un poco a una cama, ¿es posible desarrollar sus capacidades espirituales en su proyecto de vida? Para Víctor Frankl sí, porque el proyecto de vida no solo es ser ingeniero y ganar un premio de ingeniería o construir una gran autopista, sino para Víctor Frankl también hay un proyecto de vida desde la espiritualidad humana y el crecimiento humano de pronto en el servicio a los otros. Uno no sabe. Una persona que no pueda moverse también se está moviendo interiormente, digámoslo así, porque su espíritu se mueve, digamos, el espíritu es el que moviliza. Es un gran movilizador. Yo diría que el primer movilizador es el espíritu. Listo. Entonces ahí tenemos ese proyecto de vida conectado con esas facultades espirituales de las que nos habla Frankl y una acción con límites. Actuamos porque tenemos límites. Paradójicos, sí. Pero acuérdense que Frankl nos habla de no de lo lógico, sino de lo paradójico. Continuemos. Aquí simplemente es la metodología que yo uso. Andrés tiene unas necesidades de desarrollo personal. Tiene unas búsquedas de realización en consonancia de esas necesidades. ¿Qué objetivo me conecta a mí con qué herramienta de dramaterapia para yo ir sobre esa línea a ayudarlo en sus búsquedas de realización? Entonces, aquí es muy importante que los conocidos y allegados se conecten con él, porque estamos hablando de una relación comunitaria y que la relación sea terapéutica. Entonces, continuemos. Entonces yo diseñé el siguiente ejercicio, que ese sí condensa un poco todos los anteriores pasos de los que les había hablado. Es una herramienta que diseñé para él, que empieza por la conexión con los allegados, que se llama la enfermedad en comunidad, que es, Andrés, ¿hace cuánto no, o de repente llamé a Andrés por su cumpleaños y no hablaba con él hace 15 años? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te interesa este trabajo que vamos a hacer con Andrés? Y de repente yo me he conectado con amigos, de hecho los he hecho reencontrarse. Eso ya se los voy a contar. Como, oye, ¿hace cuánto que no visitas a Andrés? Vamos y lo visitamos un día. Y me lo llevo para allá. Entonces, ¿hace cuánto no nos vemos? La enfermedad en comunidad. ¿Qué piensas tú de la esclerosis de Andrés? No, es que es el colmo, esa neuróloga que él tiene, es que ella fue la que culpable. Todo el mundo opina cosas diferentes. Que no tuvo los tratamientos que eran porque debió haber ido a este o a este integrativo y dejó. Espejo de mí mismo. Hacemos un ejercicio de movimiento, tanto con Andrés como con el amigo, y conmigo, y con todos. Ya les voy a mostrar ahí una foto. Mi imagen corporal. Plasmamos visualmente el resultado de la reflexión de ese ejercicio de movimiento, que también se las voy a mostrar. Luego, encuentro con el sabio. De ahí viene una elaboración de un guión en donde Andrés empieza a dialogar con los otros personajes que surgen de ese ejercicio que hemos hecho previamente, y la puesta en marcha es qué moraleja nos deja esa película. Entonces, aquí les voy a mostrar, continuemos. Estos son unos dibujos. Pero primero entonces, avanza un poquito más. Entonces, aquí está uno de los compañeros odontólogos de Andrés, que yo me lo integré acá.
empezamos a hacer un trabajo de qué son para ti los límites corporales y espaciales. Una persona que está en una cama tiene más límites que tú o tú rompes más esos límites que ella. ¿Qué son los límites para ti? Entonces, hicimos un ejercicio de movimiento en donde empezamos a trabajar el concepto de límites. ¿Qué me limita? ¿Qué no me limita? Yo me puedo expandir, ¿no? A veces me hago chiquito y tengo un espacio grande, o a veces me hago grande y estoy en un espacio limitado. Entonces, él es uno de los compañeros odontólogos, estamos en su consultorio odontológico, y él sacó estas conclusiones. Esto le suscitó a él también, incluso relacionarlo con algunas enfermedades que él tiene, las enfermedades que uno tiene, que todos tenemos. Y eso mismo lo movilizó a él a comprender la esclerosis desde el punto de vista de los límites. Hicimos ese ejercicio yo también lo hice, y pasemos al anterior. Después de ese ejercicio, entonces nos fuimos a dibujar. Yo dibujé él dibujó y ese dibujo se lo mostramos a Andrés. Entonces, él nos dijo, veo aquí esto. Entonces, desde lo que él interpretaba ahí, desde esa interpretación de lo que él veía, empezamos a construir un guión que era basado en el dibujo, pero con lo que él nos estaba sugiriendo acerca de eso. Y fue muy interesante porque él me dio la clave de cómo tenía que ser ese guión. Fue interesantísimo porque él vio un chimpancé en esa luz de los odontólogos, la terrorífica luz de los odontólogos, que la mueven así. De esa luz, pues resulta que yo la dibujé así. Y él vio un chimpancé con sus orejas así grandes. Y todos vimos un chimpancé. Entonces dije, no, ese tiene que ser Godzilla. ¿Por qué? Entonces eso es una odontóloga Godzilla que viene a mí a sacarme todas mis muelas. ¿Sí? Era película con un personaje que era Godzilla. Y empecé yo a escribir ese guión, a escribir ese guión. A mí César me también dibujó otra cosa aquí y salió toda una historia. Desde esos dibujos salió toda una historia buenísima que próximamente vamos a tener la oportunidad de grabar. Y luego, entonces, hicimos estos ejercicios con él y ese es el proceso que llevamos con Andrés. Es decir, estamos en proceso, ¿no? Vamos a grabar ese guión. eh, Ahora viene el tema del diseño. Resulta que hay cosas actorales que sirven también como tipo fisioterapia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo, para que Andrés ejercite esta mano, que tiene todavía movilidad en esta mano, pero digamos, la persona que tiene esclerosis, entonces la deja acá, o incluso la cierra? Pues porque es como, pues la cierro, pero la mano se puede mover. Yo le digo, no, vamos a hacer ejercicios con la mano. Esa mano, esta mano es la que toca piano, Andrés. Y vendió el piano. Me toca conseguirme otro porque lo vendió. Porque, ¿qué pasa ahí? Si vendo el piano, ¿qué me está diciendo un paciente que vende su piano? No, no quiero continuar. Exacto. ¿Por qué? Porque esa herramienta que era mi talento, pues ya no quiero, pero mi mano sí tiene movimiento. Entonces, esto nos dice que el proyecto de vida de la persona está digamos, está viéndose afectado, porque la parte espiritual se está viendo afectada. No porque no pueda mover la mano, sino porque vende el piano. Porque lo que dice Frankel, el problema no es la condición, el problema no era el campo de concentración, el problema era el ánimo interno que tú tienes para enfrentar ese campo de concentración, que era el que lo salvó a él, ese ánimo que él tenía por ayudar a los otros, porque pues era médico. Entonces, el problema no es la mano, el problema es vender el piano, que está en el interior de la actitud de la persona. Entonces, la mano, esta va a ser la mano de Godzilla, porque esta mano la vamos a ejercitar a tal punto que vamos a volverla esa mano de la odontóloga Godzilla, que viene a arrancarnos todas las muelas, porque es la mano que agarra la pinza, que hace así. Y esta mano la tenemos que ejercitar tanto para que en esa película esa mano sea una gran actriz, digámoslo, porque ese es el movimiento que él tiene. Entonces ahí viene el tema del diseño. Quiero un guante que se parezca a la mano de Godzilla,
para que esa mano ya no sea la de él, sino la de Godzilla. Y ese es el guante que vamos a diseñar aquí con nuestro diseñador. ¿Mm? Porque entonces aquí la mano, él actúa, él tiene una gran voz, canta hermoso, entonces trabajemos la mano, trabajemos la voz, ¿sí? Entonces hagamos voces. ¿Por qué? Porque si yo trabajo la parte vocal, es que estoy previniendo que estos músculos se me atrofien más, porque empezamos con los problemas de deglución y de que la persona se tranca por la noche o cuando toma algún líquido. Entonces la fisioterapeuta, la fonoaudióloga le trabaja la deglución, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a paralizarse acá. Pero ¿y si yo hago ese trabajo vocal de fortalecimiento de las cuerdas vocales, de toda esta parte del cuello, jugando con el teatro? Estoy haciendo lo mismo que la fonoaudióloga, pero con el pretexto de nuestro audiovisual. Lo mismo la mano, la fisioterapeuta le trabaja la mano, pero esa mano va a ser Godzilla. Y esto nos manda al mundo de la fantasía, pero con efectos, digámoslo, fisiológicos, podría decirse. Y con un proyecto a futuro, que es el de la fuerza espiritual de la que nos habla Víctor Frankl. Entonces yo, por ahora, con él, trabajo la mano y la voz, porque no puedo trabajar nada más, porque él está en la cama, ¿sí? Pero juego con la cama, juego con el enfermero, juego con la cama intergaláctica, por eso tienen estrellitas aquí por eso le puse estrellas a la... Es una cama intergaláctica, porque es como, ustedes han visto que los implementos médicos parecen como de astronauta, ¿no? Ya esto no es medicina, somos astronautas, ¿sí? Y estamos en el planeta de Star Wars, y todo es blanco o todo es negro. Entonces, ese es el proceso en el que yo voy. Para mí ha sido terapéutico, porque el dibujo es mío. Entonces, él me aconseja a mí. Yo entiendo que es porque es que la esclerosis es que yo no me muevo, pero ¿cuántas veces no nos pasa que no nos movemos? No en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y ese no moverse en el sentido espiritual también hace que yo no me mueva físicamente. Quiero hacer un viaje, tengo temor, no lo hago. Tampoco te mueves. A ver, dilo. Que es muy teatral eso, porque nosotros decimos que la acción no necesita del movimiento. Yo puedo estar en acción y estoy quieto. Claro, porque miren lo interesante de la actuación. A veces actuar es como no actuar, es decir, todo lo que pasa al actor le pasa es adentro. Y el cuerpo físico lo único que hace es traslucir lo que le está pasando al espíritu. Entonces es como no te sobreactúes, solo vívelo, o sea, no te sobreactúes, porque es que el cuerpo va a traslucir tu espíritu, porque es que el espíritu casi, yo digo una cosa, el cuerpo es un espíritu materializado, ¿sí? Entonces, es que es el espíritu el que te mueve. Si nosotros entendiéramos que es el espíritu el que nos mueve, podríamos hacer muchísimas más cosas de las que hacemos. ¿Mm? Entonces, ahí vamos. Entonces, las conclusiones, ¿cuáles son? Ya las voy a decir. La falencia en un aspecto es el proyecto en ese aspecto. El ser humano a veces dice, no, es que yo no sirvo para la actuación porque soy tímida. Es que es precisamente porque eres tímida que sirves para la actuación, porque es el reto que te ha puesto la vida, ¿sí? Y a veces de pronto nosotros éramos los más tímidos, es posible. Y necesitamos del teatro para dejar de ser tímidos. El que no es tímido, pues no hace teatro, es ingeniero, ¿sí? Porque no es tímido, porque no necesita trabajar eso. Entonces, que tu mayor impedimento sea tu mayor reto, ¿cierto? Los escaladores del Everest que pierden una pierna y siguen escalando. ¿Por qué? Porque su problema no es la pierna, su problema es el Everest. Y la perdieron en el Everest, ¿no? Porque se les congeló. Entonces hay que leer, esos autores escriben libros que nos muestran cómo fue su reto en el Everest. El ser humano a veces se pone límites porque piensa que no sirve para eso, pero tú sirves para eso es porque lo amas, ¿sí? Lo amas y por eso sirves para eso y por eso vale la pena que sigas siendo actor, sigas siendo matemático, sigas siendo escalador. Entonces muchas veces es uno el que pone el rótulo de yo no sirvo para eso. No, es que tú sirves es porque si te apasionas por algo, porque algo tienes que hacer ahí, bonito o no bonito, tienes que hacer algo ahí. Entonces, esa es una paradoja en el sentido existencial, en la tensión entre el ser y el deber ser. Elizabeth Lucas
es una discípula de Frankl. La tensión entre el ser y el deber ser es un libro que ella tiene, que se llama así. La enfermedad cuestiona a la comunidad como un espejo, ¿cierto? Entonces, yo quiero ayudar a Andrés, pero es que es Andrés el que luego me termina ayudando. Él me dijo un día, pues córtale la cabeza a Godzilla. Yo le dije, listo, yo se la corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa idea va a ir dentro del guión. Le vamos a cortar la cabeza a Godzilla, ¿sí? Y ahí va, ese es el guión, el aporte que él ha hecho. Entonces, el consejo que me da a mí ese Yoda, ese Obi-Wan Kenobi, ese Jedi, que es Andrés, es el consejo que salva al otro personaje de las fuerzas del mal, de las fuerzas del, ¿cómo se llama? De la oscuridad. Sí, listo. Bueno, aquí también hablamos un poco de terapia familiar sistémica, es decir, ¿quién es el más valiente de la familia? ¿El enfermo o el sano? No, es que el que está enfermo es por toda la familia. Yo recibo, yo estoy enfermo es porque todos ustedes están sanos y yo soy la oveja negra de la familia. Es porque en mí ha recaído la disfunción familiar. Claro, el sistema familiar siempre tiene chivos expiatorios. No sé, yo soy la oveja negra de mi familia, por ejemplo. Entonces, una consteladora familiar me dijo, es que tú viniste fue a sanar a tu familia, porque tú te enfermas por la disfunción que hay en toda tu familia desde tu tatarabuela y a ti te cayó todo eso. A veces el enfermo es el sanador de la disfuncionalidad familiar tan tenaz que hay en todas las familias. Y eso se ve en las constelaciones, ¿no? En las constelaciones familiares. Pero el enfermo a veces agarra su rol de enfermo y en vez de ponerse el rol de guerrero, se pone el rol de enfermo. No, es que tú eres el que vas a sanar a tu familia, tú no eres la víctima, tú eres el más valiente de esta familia, porque tú como enfermo vas a sanar a toda esta cantidad de inconscientes, ¿sí? Y por eso es que el rol del enfermo no, o sea, quitemos el rol del enfermo, sí, estoy enfermo, pero soy un teso, o sea, aquí soy, soy como ese, ¿por dónde me sale a mí la enfermedad? La enfermedad siempre se me cae el pelo, pero es que el pelo no se me cae, se me cae el pelo es porque estoy desnutrida. El problema no es la caída del pelo, el problema es que todo mi organismo está desnutrido. Entonces, el enfermo en la familia es solo el que manifiesta la enfermedad, es el síntoma. Exacto. Y eso lo hemos vivido en nuestras familias, ¿cierto? Y somos a veces los excluidos. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, aquí la persona deja ocupar su rol pasivo de yo no puedo dar nada a nadie por ocupar un rol activo. ¿Yo qué tengo que hacer por la sociedad? Yo estoy en una cama, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer desde una cama? Yo me puedo volver influencer desde una cama. Puedo ser Anthony Hopkins, que inventó la física de una cosa interesantísima, sin moverse. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Es la cama la que me limita o soy yo en mi mente que me pongo los límites de la cama? Porque el ser humano, recuerden que las realizaciones del ser humano también son intelectuales, ¿no? Yo puedo volverme un gran físico, puedo volverme un gran chef desde una cama, ¿sí? Incluso los atletas paralímpicos, entonces, miren la paradoja, ¿no? Usted es atleta paralímpico y usted es más ágil que yo. ¿Mm? Entonces, es eso. Eh, yo tengo un proyecto vital, porque mi proyecto vital es en mi espíritu. Entonces, entonces yo le digo, bueno, Andrés, tú eres mi actor, perdóname, necesitas conseguirte una manager, porque yo te voy a explotar actoralmente, ¿sí? Y Andrés tiene una cosa, tiene la sonrisa más espectacular que ustedes se puedan imaginar. Ustedes no se la creen esa sonrisa que él tiene. Tiene los dientes más perfectos del mundo, porque es odontólogo, pero sus dientes son de película y son totalmente lo de él, ¿no? Yo le digo, Andrés, tu sonrisa me va a servir a mí para una película. Tú vas a ser el actor que sonría en mi película, porque tu sonrisa ilumina, porque tú tienes unos dientes, son alucinantes, no se los puedo escribir. Lo envidio. Tiene unos dientes hermosos. Entonces, yo de ser pasivo paso a ser activo. ¿Qué puedo hacer por Johanna? ¿Qué puedo hacer por César? ¿Qué puedo hacer por mi otro amigo? ¿Qué puedo hacer por mi mamá? ¿Por la enfermera? Yo, la enfermera, ¿cómo está su familia? No, mi hijo tiene un problema. Porque yo a las enfermeras también me puedo preocupar por las enfermeras.
entiendo la corporalidad de forma distinta. Entonces, estoy quieto, pero mi espíritu hace muchas cosas por los otros como persona. El movimiento no es algo solo físico, sino ante todo y en un primer momento anímico y espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos quietud para concentrarnos? Y a veces el enfermo necesita movimiento para empezar a moverse, ¿cierto? Entonces, esas paradojas que son tan interesantes del ser humano, es lo interesante de trabajarlo con Andrés. Y hay una última conclusión. Bueno, es lo que le decía de la mano. Hago fisioterapia con el Godzilla, ¿cierto? Hago, hago, hago fonoaudiología con los acentos, con las imitaciones, con los personajes. Eh, y la actitud. A mí lo que me decía César es, yo le decía, pero, ¿qué le dio? ¿Por qué le dio a Andrés esa enfermedad? Me dijo, sí, le dio esa enfermedad, pero me dijo, él es absolutamente, entonces yo le dije, pero ¿por qué no lo llevamos a un bioenergético? Hagamos algo, mandémosle un psicólogo, un dramaterapeuta, un musicoterapeuta, o sea, yo lo quería llenar de terapias. Me dijo César, mira, hay una cosa que le queda, el enfermo puede estar enfermo, pero él tiene la absoluta libertad como ser humano de tomar la actitud que él quiere frente a su enfermedad. Eso no se lo puedes quitar a un ser humano, como lo decía Víctor Frankl. Tú puedes estar en un campo de cosas. La última de las libertades es tomar la actitud que tú deseas frente a lo que te sucede. Y entonces yo fui a una fundación que se llama Fundem en Bogotá y me encontré con un paciente. Yo pensaba que ese paciente era el entrenador de la fundación, un chico así. Y me dijo, mira, Johanna, yo hace un año estaba en una silla de ruedas y el chico estaba de pie totalmente con un traje de estos de gimnasio. Y me dijo, yo estaba sentado en una silla de ruedas porque como la esclerosis múltiple se supone que te limita, yo opté por la postura cómoda de hacerme el rol del enfermo, de sentarme en la silla de ruedas. Entonces, simplemente yo le decía, pero ¿cómo te levantaste? Esto fue un milagro. Oh, my God. O sea, fue milagro. Me dijo, no, lo que pasa es que lo pronosticable de la esclerosis es que te tienes que ir quedando quieto. Entonces yo me empecé a quedar quieto como todos los neurólogos me dijeron, no se mueva porque se rompe, digamos. Estás enfermo, no te muevas, no te muevas. Entonces él me dijo, no. Un neurólogo me dijo, él me contó, si usted quiere quedarse en la silla de ruedas, es su libertad, su actitud. Es usted como enfermo que quiere quedarse en la silla de ruedas. Me dijo, entre más usted, además miren lo interesante de la esclerosis, entre menos se mueven los músculos, más se producen estas costras, estas costrificaciones de los nervios. Es algo interesante, porque entre más la persona menos se mueva, la esclerosis avanza más, al menos en la múltiple. Entonces él me decía, a mí solo tengo 28 cicatrices en mi columna, él las contó, dijo, son 28, de ahí no van a pasar. A mí no me va a aparecer una más, una costrificación más de los nervios, porque yo nado, voy al gimnasio, aquí hago cosas con los otros pacientes, soy no sé qué, pues la pierna sí se me mueve un poquito así, pero yo me he visto con mi traje deportivo, me compro mis Adidas, mis tenis deportivos y este hombre es así. Entonces él me dijo, no, yo no hice nada, lo que pasa es que yo iba a conseguir la ruta lógica de la enfermedad, pero yo me desafié a hacer otra cosa por mi enfermedad y estoy de pie y camino por todo Bogotá y monto en bus. ¿Por qué? Porque la enfermedad también obedece a tu mente, digámoslo. Digamos, tu cuerpo eres tú. Sí, la enfermedad se parece al dueño, ¿no? Entonces, tú pronosticas un poco qué está pasando con tu conducción nerviosa, como lo dice la psicoinmunoneuroendocrinología, que es una ciencia, un trabalenguas. Ellos nos hablan un poco de ese tema, ¿no? Entonces, esa es lo que ahí decimos, es como mmm, la actitud me lleva a la acción. Entonces, primero, si yo tengo una actitud fuerte, valiente, ¿qué pasa? Que empiezo a actuar, me voy a volver influencer, voy a volverme profe de odontología online, ¿sí? Voy a volverme promotor del cambio climático ¿ah? Sí, de pastas, de un comercial de pastas, con esa sonrisa. Exacto. No, eso, ya cierto. Entonces, claro, miren una cosa.
En actuación, actitud precede acción, ¿cierto? Claro, exacto. Puedo ser movilizador de otras personas. Entonces, la acción precede la actitud precede a la acción en teatro, ¿no? En la vida también, la actitud positiva precede acciones constructivas, la actitud negativa precede acciones destructivas, ¿no? O incluso de odio, de rabia, de violencia. Siempre estamos precedidos por una actitud, sí. Ya, estoy cerrando. Ajá. Uy, wow, claro. Que todo el mundo. Claro, que ese es el ser humano. Es un ser humano. Si nosotros no tuviéramos retos, no existiría todo esto que existe en el mundo. No existirían computadores, ni internet, ni nada. El ser humano ha creado todo lo que la cultura ha creado porque ese Homo sapiens sapiens que se lo comía el tigre y que no tenía fuego, le tocó hacer fuego. Y ese ya es un primer reto, sobrevivir en el planeta Tierra es tenaz, ¿no? Ajá, gracias. Claro, y te matan. Ajá, sí, sí. Porque uno tiene que estar preparado por lo peor. Sí. Pero también mata, puede matar esa misma fuerza que tú estás describiendo. Exactamente. Bueno, estamos ahora en la facultad de medicina. Claro. O sea, es muy importante que desarrollamos algo, una discusión claro. Con los médicos, con los oncólogos. Uy, sí, esos son los peores. Los endocrinólogos. Oncólogos. Bueno, que del cáncer. De repente una verdad, ¿no? Ajá. Tener una camiseta blanca, tener la autoridad, exacto. Pero esa magia de la capacidad de curarse, bueno, es difícil de despertar, pero es trágico también. Trágico. Exacto. Exacto, totalmente. Sí, exactamente. Exacto, totalmente de acuerdo, así pasa. ¿Tú querías decir? Y mientras el médico me hablaba, que yo no entendía de qué me estaba hablando, me dijo dos cosas. Me dijo, ven a despertarte y prestar atención. Y lo otro que me dijo, acabas de mi compañera, que era compañero de trabajo de mi papá. Y me dice, no, me dice, no sé si tu papá, no sé qué, pero conectarte con alguien que te libre. Porque esto es 10% médico y 90% cabeza. Y a mí me impactó mucho porque eso está disponible. Entonces, los médicos son tan profesionales, están tomando eso. Y de hecho, cuando estábamos en la química y todo eso, compartíamos, sí, te faltó, ay, no, todavía no pasó médico. Y decía, no, compartiendo terapias alternativas. Porque, bueno, a lo tradicional le tenemos algo. Eso es la última terapia. Es que cuando vos decís, porque me falta, a ver, como que me falta y por eso, esto me está pasando, esto me está pasando, por ejemplo, yo soy tibia, entonces acabamos teatro, porque tengo que trabajar también.
que a lo mejor es al revés. A lo mejor eso que yo tengo, que yo veo como una falencia, es mi virtud. Claro, ¿Quién me herramienta? claro, exacto. Claro, Espera que terminen siendo profesionales, son buenísimos. exacto. Es la oportunidad de Sí, totalmente. se resulta Ajá, exacto. Exacto, tú querías comentar eso. Ah, es cierto. Mission Riviera, sí, espectacular. Es cierto. prometo que lo último. Pero me Sí. parece que nos tenemos que amigar, que no siente amigar con la idea es permanente de la persona. Claro. Que tengo una amiga, hoy me digan cómo lo vamos a poner, yo me estoy poniendo ahora. Mi amiga falleció al médico, era inminente. Pero eso que decimos, ay, todo muere, es así. Claro. También pidiendo. Claro, Entonces, es como una amiga que me dijo que no sabe que dar la muerte es no sabe vivir. exacto. Sí, es muy cierto. ¿Tú querías decir algo? Sí, dale. Sí. Sí, total. Estigmatizar. Desestigmatizar. Ah, ok. Ok, perfecto. Esa. Ajá. Ajá. Con eso a partir de ahora. Hablamos mucho de esto. Bueno, hay cosas que son, que sería como la orquídea biológica, cosas que yo puedo manejar y solucionar y cosas que no, que son inevitables. Esto que es inevitable, que es una enfermedad, yo la puedo atravesar de dos maneras. O con la profecía autocumplida, voy a estar en la silla, me voy a Exacto. voy a hacer, La palabra. me voy a convertir en una conducta, o esto de lo que puedo modificar. Exacto. Agarrar esto, a partir de ahora yo con esto voy a hacer esto otro. Ajá. Entonces, se trabaja mucho, yo soy arte terapeuta, a menos lo mismo. Estamos de lo mismo. Entonces, poder trabajar desde ese lado. ¿Cómo me construyo a partir de esto? Sí, esas son las condiciones. Hagamos, con esto trabajamos. Exacto, sí. Con esto trabajamos lo mejor que podamos porque así no, así tenemos las condiciones. Sí, esto es lo que hay. Cierran el edificio. Listo. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, hoy en día sabemos, tenemos un cuchillo íntimo, o tenemos un estigma, o decimos como decimos, no. Sí, O sea, que sea muy... hay fuerza, por favor, Bajar a la última. Esta. Sí, exacto. Claro, que es la profecía autocumplida. Víctor Frankl la que habla de la profecía autocumplida. Sí, sí, no estamos diciendo. Y esta es la película que nos, como, ¿se acuerdan de él que no le gustaba? No le gustaba. Él le gustaba era que él lo tratara, fumaban, hacían todas las cosas posibles, porque no le gustaba el enfermero que era todo medicalizado, toda esa estructura medicalizada de ese otro enfermero aburrido. Y es eso, o sea, es porque cuántas cosas yo no pensar lo que no puedo vivir, sino lo que sí puedo vivir, o sea, equilibrado. Claro, y no victimizarlo. Exacto, esa película es una película muy interesante porque habla de cómo se trata al enfermo. Y lo último ya es un pajarito, me dijo, en lo vulnerable habita lo valiente. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le voy a decir a Andrés que de Mendoza